segunda parte de la clase. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestra clase y bueno, ya creo que hemos hablado lo suficiente sobre con covarianza, correlación y creo que quedó incluso clara la idea de la correlación espuria, ¿no? Que es del último que estábamos hablando, ¿no? Entonces, solamente para terminar esta idea de la correlación espuria, no se olviden que también puede haber casos en donde esta correlación espuria surge por algo que ya hablamos la clase anterior, ¿no? O sea, si yo tengo dos variables X y Y, puede haber una tercera variable Z que no estamos tomando en cuenta, que es la que provoca esa autocorrelación, ¿sí? Por ejemplo, digamos que una de esas variables Z puede ser la población, como bien decían hace unos minutos, ¿no? O sea, si crece la población, puede ser que eso incentive a que aumente, por ejemplo, el gasto de Estados Unidos en ciencia, tecnología, etcétera, y también puede motivar al mismo tiempo que aumente el número de suicidios por un crecimiento poblacional. Entonces puede haber una tercera variable omitida que a veces sea la que provoque la correlación que estamos viendo. Entonces, así como hay la correlación espuria, también puede ser que tengamos factores omitidos que hacen que aparezca la correlación, ¿no? Entonces, por eso siempre es súper bueno saber, tener una visión de cómo es el sistema en su conjunto, ¿no? O sea, qué justifica el vínculo entre variables. Pero bueno, entonces ahora sí, vamos a continuar. Entonces, ahora lo que vamos a ver es algunas distribuciones de probabilidad. O sea, vamos a ver algunos ejemplos. Ya hemos hablado de la distribución normal, pero quiero hablarles de otras distribuciones también para el caso de variables continuas, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado está esta distribución normal bivariante, que de hecho ya la conocemos, ¿sí? No tanto la fórmula, pero sí la intuición. O sea, la distribución normal bivariante es como que tuviéramos dos variables aleatorias, ¿sí? Dos variables aleatorias que siguen una distribución normal, pero que aparte de seguir una distribución normal, también hay que tomar en cuenta su correlación. Sí, de hecho, si quieren, volvamos a uno de las aplicaciones que teníamos de matemática, solo para hacer memoria. Esta de acá. Entonces, ¿se acuerdan que en esta aplicación nosotros podíamos mover la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y, pero también podemos mover la correlación? Entonces, por ejemplo, una distribución normal bivariada es eso, una distribución en donde asume que X y Y como que siguen una distribución normal, pero aparte hay que tomar en cuenta, si quieren, cierta inclinación generada por la correlación, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, si es negativa genera inclinación de un tipo o si es positiva genera inclinación de otro tipo. ¿Bien? Entonces, bueno, no hay mucho que decir de esta variable. Claro. A la lámina anterior. A la matemática. Ya. Cuando está sigma X y sigma Y, Ajá. esa es la distribución, ¿no es cierto? ¿Esta de acá? O sea, el sigma X Ya. y el sigma Y significa la distribución. Estas serían las desviaciones estándar. Pero son las densidades de la final, ¿no es cierto? Si están más gorditas, más delgaditas. Exacto, o sea, definen la dispersión. Exacto, no es la densidad. La densidad es todo el volumen. Si se quiere, influyen en la densidad. Yo diría que es eso, ¿no? Influyen en la densidad. Yo la entendía como igual casi. La densidad. Ajá. Porque es como, en mi entender, es como lo más pesado, o sea, que se aglutina o que se hace más fluido. La densidad, si es más, digamos, pesado, tiene menos dispersión. Ya. Bueno, tal vez yéndonos al detalle, sí se podría interpretar así, ¿no? Sino que a mí me gusta no darle mucha vuelta porque uno empieza a darle mucha vuelta y uno se queda pensando que se pueden hacer más interpretaciones, ¿no? Yo más bien apelaría a lo más simple. Por ejemplo, aquí está la distribución normal. Ni siquiera veamos todavía la B, sino veamos la distribución en una variable, univariante. Aquí está sigma, ¿verdad? Entonces, cuando yo le muevo al sigma, en definitiva lo que está pasando es que, bueno, se movió de más, pero ahí, por ejemplo, vemos que la campana de Gauss tiene un rango mucho más grande, ¿no? Entonces, la desviación estándar crece y eso provoca que la dispersión crezca. Ahora, el área de la función
en realidad siempre debe ser 1, ¿no? O sea, eso siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, a mí sí se me hace un poco complicado tratar de interpretar al detalle cómo se mueve esa área, ¿no? Porque si somos súper rigurosos, esa área sería la densidad. ¿Sí? O sea, siendo súper riguroso, ¿no? Esa área es la densidad y estoy totalmente de acuerdo que si movemos la desviación estándar, esa densidad como que se empieza a mover. El cómo es lo que preferiría que sea el mismo calculadora, máquina la que me diga, ¿no? Porque a veces es engañoso, ¿no? O sea... No siempre sucede. Exacto, ¿no? No siempre sucede como nos dice la gráfica. Porque, por ejemplo, aquí da la impresión que fuera más aplastada, ¿no? Sí, sí. Pero el tema también es un tema de ejes. Por ejemplo, fíjense cómo en matemática aquí le movemos esto y cambia el eje. Entonces, todos esos detallecitos hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si veo esta área, está más o menos concentrada en el centro. Si la desviación estándar baja, yo creería que se concentra más. O sea, esa es la intuición. Y hasta ahí. Listo, no, al contrario. Bueno, entonces, como les decía, vamos entonces, bueno, entonces esta es la normal bivariante, ¿no? O sea, es básicamente una mezcla de dos variables aleatorias, X y Y, en donde tienen una parte normal, pero también aparece la autocorrelación para definir esta inclinación, ¿no? O sea, si es que hay relación positiva o relación negativa entre las variables, ¿ya? No hace falta que se sepan la fórmula, pero sí es bueno saber que, por ejemplo, ¿no? Si ustedes hicieran como quien dice una proyección de cada una en las paredes, lo que obtienen es básicamente la distribución normal original, ¿no? ¿Sí? Ese sería el caso extremo asumiendo que son independientes, pero la correlación hace que nos surja la montaña, ¿sí? Pero bueno, de eso ya hemos hablado. La fórmula 15 es. Es el E, es el número E. Sino que pongo exponencial para que no me quede un exponente y se haga muy chiquita la ecuación. Pero es el número E. O sea, si quieren, esto sería E elevado a todo este paréntesis. Sino que me quedaría muy pequeñita la fórmula. Pero bueno, tampoco me pidan mucha estética. Sí, sí han visto que mis láminas son blanco-negro. Sí, o sea, ahí sí, disculparán. No. Soy de esos hombres que ven a blanco y negro. A ver si me entienden el chiste. Bueno, hay algunas propiedades relevantes de la distribución normal bivariante. ¿Ya? ¿Cuáles son? Primero, si ustedes hacen una combinación lineal de las variables, ¿sí? Estas terminan distribuyéndose como una normal. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Digamos que tenemos las variables x, y. Y estas siguen una distribución normal bivariante, como esa campanita de Gauss tridimensional. Y digamos que tienen una covarianza sigma x, y A y B son constantes. Entonces, se sabe que si ustedes combinan x con y, por ejemplo, ax más by, esa combinación se transforma también en normal. ¿Sí? Entonces, es una propiedad que puede sernos útil a futuro, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere esto viéndole la aplicación? ¿Qué dijo? De acuerdo. Sí. ¿Algo dijo, colega? No. No olviden revisar sus micrófonos, por favor, si es que tienen novedades. Sí, le voy a silenciar al colega solo porque creo que no quería habilitar el micrófono nomás. Pero toman la palabra con confianza, ¿no? Pero creo que este fue un caso más bien accidental. Ya, entonces les decía, ¿no? Veamos la aplicación. ¿Sí? Entonces, en esta aplicación, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si sabemos que X y Y tienen esta forma de probabilidad conjunta, esta densidad, entonces la combinación AX más BY también va a seguir una normal. Pero en este caso, si quieren, esto llamémosle W. Esta ya es una normal solo en una dimensión. ¿Sí? O sea, sería una normal univariante, porque está combinando las dos. ¿Sí? Entonces, eso también, algún rato pueda que no sea útil, ¿no? Entonces, vale la pena saber que tenemos esa propiedad, ¿no? Y hay otras propiedades, pero básicamente con esas. Verán, esta tal vez puede ser interesante. Solo en el caso de que tengamos dos variables que siguen una distribución normal bivariada, o sea, esa campanita de Gauss tridimensional, solo en ese caso la correlación cero implica independencia. Este es un caso muy particular, ¿no? O sea, los otros casos, no, pero si fuera una normal bivariada, ahí puede ser, ¿ya? Sin embargo, esto ya es una sutileza que no les recomiendo prestar mucha atención, ¿no? Sino que más bien quédense con todo lo que hemos visto. Pero si algún rato quieren profundizar en la campanita tridimensional, ahí sí sería bueno que recuerden que tienen algunas láminas con estas propiedades, ¿no? Y bueno, hay otras propiedades, pero voy a saltarme por ahora. ¿Ya? Entonces, bueno, ya con todo lo que hemos hecho,
Tal vez esto valga la pena decir, ¿no? Que resulta ser que en el caso de una normal multivariante, el valor esperado de y, cuando conocemos x, puede terminar representado por una recta, como la que está aquí abajo. Entonces, si ven que aquí hay una recta, ¿sí? Y de hecho, si ustedes se acuerdan, esa recta también la vimos en una de las aplicaciones. Déjenme ponernos, creo que en la de abajo, ¿no? Justo en esta, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver que ahí está esta recta, ¿no? ¿Por qué tengo tantos números ahí? Déjenme ver si muevo algo para que no. A ver, solo un segundo. Hay un error abajo. Hay un error. Bueno, eso siempre pasa a veces cuando uno copia. Seguramente eso es lo que pasó con... Pero bueno, la línea es esta de acá, ¿no? Esa línea que ustedes ven ahí. Vamos esto un poco. Sí, esa línea que está aquí, esa línea negra. Bueno, ahí. Ya, entonces, esta línea negra que están viendo acá, ese sería el valor esperado de y, dado x igual a un valor específico. ¿Se acuerdan que hacíamos un corte, por ejemplo, no? Entonces, si hacemos que x sea igual a un valor específico, podemos entonces representar ese valor esperado de y como una a más bx, ¿ya? Solo que esto ya lo vamos a ver luego en el caso de la regresión. Por eso es que no me detengo mucho ahí. ¿Qué más? Bueno, pasamos a otro tipo de variables aleatorias. Entonces ya hemos visto la normal, ya la hemos hecho uso de dibujado. Empecemos a entender otras variables aleatorias que nos van a ser de utilidad cuando empecemos a estudiar regresiones, ¿sí? Que ese es nuestro objetivo primordial, ¿no? Sí. Entonces, una distribución importante es la distribución chi cuadrado, ¿ya? ¿Qué es la distribución chi cuadrado? Verán, aquí está la notación rigurosa, pero yo quiero que vayamos a la intuición, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes tienen varias variables que siguen una distribución normal y que al mismo tiempo son independientes. ¿Qué significa eso? O sea, cada x, ¿sí? Imaginen que tiene su campana de Gauss, pero al mismo tiempo el valor que toma x1 no afecta a la aleatoriedad de x2, o sea, independientes. Si cumplen estos supuestos, entonces ustedes primero pueden transformar estas variables a la versión normal estándar. Salud. ¿Se acuerdan cómo se transforma la normal estándar? ¿No? Toman la variable, le restan su media y dividen para desviación estándar. Entonces va a salir la z, que es básicamente la versión en normal estándar. Luego de esa transformación, si ustedes toman la z, le elevan al cuadrado y la suman, ¿sí? Esa nueva variable que resulta de hacer esta operación, o sea, toman cada z, elevan al cuadrado y suman, les va a dar como resultado una nueva variable que le podemos llamar w, y esa w tiene una nueva distribución de probabilidad que se conoce como chi cuadrado. ¿Ya? Entonces, son muchos pasos. Si quieren, resumiendo, podríamos decir que si ustedes tienen una normal estándar, entonces, ¿saben cuál es la normal estándar? Media 0, desviación estándar 1. Si tienen una normal estándar elevada al cuadrado y la suman, ¿qué les va a dar como resultado? Una variable chi cuadrado. ¿Sí? Más que cuando utilizo, pensemos de que es un resultado. Entonces, si en algún momento hay algún cálculo por ahí que me obliga a que mi variable se transforme en normal estándar, luego se eleve al cuadrado y luego sume, va a ser chi cuadrado. ¿Sí? Entonces no le vean tanto como cuándo uso, sino más bien cuándo me va a salir chi cuadrado. Bueno, básicamente la misma utilidad que las funciones, ¿no? Verán, me adelanto un poco. Imaginemos que este fuera un error, este término. Este error le podría elevar al cuadrado y le podría sumar. ¿Se acuerdan qué método es ese? Tener un error al cuadrado y sumar. Eso, por ejemplo, se utiliza cuando hacemos regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Sí, ya vamos a ver eso más adelante. Pero al punto que voy es que hay fórmulas en donde va a pasar este procedimiento. Entonces, ahí no es que uno debe usar el chi cuadrado, más bien uno debe saber que eso va a salir chi cuadrado. O sea, hay que ver el chi cuadrado como un resultado. Sí, por eso les digo, este es el procedimiento paso a paso, pero sería bueno que más bien se aprendan la intuición, ¿ya? Entonces, si tú tienes alguna variable que asumes que es normal. ¿No sería más bien ahí la respuesta que la distribución de los datos que estás analizando tiene una forma de distribución chi cuadrado? Sí, puede ser también. Sí, se puede interpretar así. O sea, como que al final los datos van a tener esa distribución. Sí. Entonces, repitamos la idea, ¿ya? Decíamos, ¿no? Imaginemos que tenemos unas variables. Cada variable tiene su campana de Gauss. Y son independientes. Por favor, este detalle es súper pendiente, ¿no? Son independientes.
Tomo estas variables y les transformo en normal estándar, o sea, le resto la media y divido por la desviación estándar. Luego, a esta z le elevo al cuadrado y sumo las zetas. Si yo hago todo ese procedimiento, el resultado es una variable que va a seguir una distribución chi cuadrada, o sea, esta cosa que está acá. ¿Ya? Entonces, vuelvo a escribir, ¿no? Les decía, entonces, si tienen una variable que es normal, le pasan a normal estándar, por si acaso entre paréntesis independientes, ¿no? Elevan esto al cuadrado y suman. Z, ¿no? Sí, la z. Exacto. Normal estándar, que sería la z, le elevan al cuadrado y suman. Eso les va a dar chi cuadrado. ¿Ya? Entonces va a haber ciertas operaciones que a veces no somos muy conscientes, pero cuando las veamos paso a paso vamos a ver que dicen, ah, cierto, aquí va a salir chi cuadrado. Y ahí vamos a entender por qué. Por ejemplo, cuando vemos un resultado en stata, toca usar una chi cuadrado, por ejemplo. Entonces sabemos que toca usar una chi cuadrado porque la teoría me dice que eso va a salir chi cuadrado. ¿Sí? Pero eso ya en la práctica lo vamos a ver con más calma, ¿no? Entonces, por ahora, con esta intuición que está acá abajo es suficiente. Y hay diferentes tests para ver los tests. Exacto, hay diferentes tests, etc. Claro. Por ejemplo, cuando teníamos la distribución log normal, le hacíamos x menos mu sobre sigma, y ahí decíamos clave estandarizada. Y en este caso también estamos estandarizando. Ese mismo concepto se aplica para el que le utilizamos con la correlación, que era la covarianza sobre la raíz de la varianza. Bueno, la correlación puede ser para cualquier tipo de variable, no solo normal, ¿no? Entonces, más bien, recordemos que la idea de la correlación es coger la covarianza y quitarle unidades, ¿no? Y que la covarianza y correlación me midan relación lineal. En cambio, este otro procedimiento es más bien, claro, lo que pasa es que está muy general esto, ¿no? Entonces, si quieren, esto es más bien algo que unos matemáticos, voy a exagerar, ¿ya? Digamos que unos matemáticos aburridos un día dicen, ¿qué pasa si esto le quito la media y le divido para sigma? Ah, es la normal estándar. Luego estos mismos matemáticos aburridos dicen, ahora, ¿y qué tal si le elevo al cuadrado y sumo? Ah, sale esta forma. Y se dieron cuenta que siempre sale esta forma. Entonces, como se dieron cuenta que siempre sale esta forma, decidieron ponerle nombre. Chi cuadrado. Es bueno porque nos da poder de predicción. ¿Qué más te dice? Esta, por ejemplo, es la distribución de un error en algunos temas aplicados. O la distribución, de hecho, déjenme ver, porque sí creo que tenía cuando se usa. Por ejemplo, esto puede servir para medir casos extremos, ¿no? Porque aquí pueden ver que aparece una cola, ¿no? Entonces, sí tiene algunas aplicaciones. Pero digamos que es como si les dijera, ¿para qué me sirve saber que 2 más 2 es 4? Seamos malditos, de verdad, un ratito nomás. ¿De qué me sirve saber que 2 más 2 es 4? Para confirmar lo obvio. Un montón de cosas, ¿no? Entonces, si quieren, veanle esto como eso. O sea, unos matemáticos se dieron cuenta que si hacemos este procedimiento, sale esta curva. ¿Y en qué vamos a usar? Eso ya depende de nosotros, ¿no? Una pregunta. Ujú. Puede ser un poco rara. No, por favor. Esto se refiere como variable normal estándar, ¿cierto? Otra variable aleatoria que estamos usando con el comportamiento que tenga. Ujú. ¿Qué es eso de...? ¿Por qué le ponen variable normal estándar? O sea, ¿por qué le transformamos en normal estándar? Lo que pasa es que con transformación normal estándar sale la curva. Si no le hiciéramos normal estándar y solo cogiéramos las x y le eleváramos al cuadrado, ahí ya no sale la curva. Y estándar es porque siempre me va a salir esa forma. Exacto, estándar porque siempre sale la normal con 0 y desviación estándar 1. Sí, por eso es estándar. Ya. No, al contrario, gracias. Vean, todas las preguntas sirven porque incluso yo tampoco sé todo y me pongo a dudar. Y no vieron la clase anterior, ya vieron que estaba yo también un poco fundido y estaba hablándoles del fantasma y no sé qué, entonces para eso, claro, hablándoles de fantasmas y eso, entonces mejor les traje la gráfica, ¿no? En el matemática, claro, ¿no? Sí, uno como profesor se queda traumado, dice, esto expliqué mal, no pude dormir y mejor, bueno, no tanto no pude dormir, pero sí, no crean que les tengo tanta... Pero está bien la analogía porque es algo que... Sí estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, me asumo que sí. Sí, no, un fantasma. ¿Cómo es? Hay un meme que dice distribución paranormal. ¿Se han visto? Ahora le van a apreciar mejor algunos meses de estadísticos. Ya les voy a compartir en nuestro grupo, ¿no? Ya, la distribución paranormal, no, miren, aquí está. Ya, ahí está. Distribución normal y la distribución paranormal. Ahí está el fantasma, ven. O sea, ni siquiera soy original, ¿no? En algún lado había visto y no me acordaba. Ah, sí, vean, aquí está. Ya. Distribución normal y distribución paranormal, ¿no? Sí.
Mesocúrtica creo que es la normal. La mesocúrtica. No, la paranormal. La paranormal. Sí. Sí. Pero bueno, ya estamos disvariando, creo ya. Bueno, sigamos. Entonces, esa es la distribución chi cuadrado, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean la palabra cuadrado, sobre todo, quiero que se acuerden, ¿ya? Quiero que se acuerden, entonces, chi cuadrado. Entonces, ¿el cuadrado de qué? De una normal, estándar. ¿Sí? Entonces, esa es la intuición. Es lo que quiero que tengan, porque toca ser un poco ágil en esto. Porque cuando ya uno hace las cosas aplicadas, no hay mucho tiempo para estar volviendo a las láminas y todo. Entonces, a veces toca ganar agilidad. Entonces, la agilidad aquí es decir, si veo que está la palabra cuadrado, de inmediato digo, ¿cuadrado de qué? De una normal estándar. ¿Sí? Entonces, esa sí quieren la idea, ¿no? ¿Cuál es el sentido de lo que dice K grados de libertad? ¿Cómo se entendería? Perdón, un segundo. ¿En dónde? O sea, ¿cómo se entienden los grados de libertad? Grados de libertad. Ya, gracias. En este caso, los grados de libertad, bueno, primero en el cálculo representan el número de normales estándar que estoy sumando. ¿Sí? Ahora, en términos más amplios, el término grados de libertad tiene como ver... El número de variables, ¿no? Exacto, el número de variables puede ser. El número de variables o el tamaño de una muestra. Ajá. Sí, también puede ser. De hecho, imagínense que... También. Exacto, imagínense que, por ejemplo, esta es una muestra. Ya, ese puede ser un ejemplo que nos ayude a concretar esto. Digamos que X son resultado de una muestra, ¿no? Saqué una muestra en donde estas variables X, todas sabemos que vienen de una población que sigue la distribución normal y que son independientes. Entonces, ahí puedo estandarizar los valores de la muestra y si elevo al cuadrado los valores de la muestra y sumo, me sale el chi cuadrado, donde K sería el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, ya depende un poco de cómo estemos aplicando, ¿no? Ahora, con respecto a lo de los grados de libertad, creo que en el libro de Ross hay un poco de eso. Básicamente, cuando uno usa el término grados de libertad, se refiere a, si quieren, ¿no? Piezas de información necesarias para calcular algo. Sí, esa es un poco la intuición. Entonces, cuando aquí digo K grados de libertad, ¿a qué me refiero? Que necesito K piezas de información para poder construir este indicador. Que en este caso es bien claro, ¿no? O sea, las K piezas de información, ¿cuáles son? Estos K términos que estoy sumando. ¿Sí? En otros casos ya es más compleja la historia, pero aquí es bien sencillo. Entonces, a eso se refiere los grados de libertad. Muy bien, entonces, como pueden ver aquí ya les tengo también una aplicación. Entonces, aquí está la aplicación. Esta no es, ¿dónde está mi chi cuadrado? Aquí está, ya, entonces aquí está la chi cuadrado. Entonces, miren cómo es la chi cuadrado. Básicamente, la chi cuadrado solo depende de los grados de libertad. No depende de nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque es el cuadrado de una normal estándar. ¿Se acuerdan que la normal estándar tiene media 0, desviación estándar 1? Entonces, no hay mucho que mover en la normal estándar. Entonces, ¿qué pasa? Que en el chi cuadrado tampoco hay mucho que mover, excepto los grados de libertad, que significa cuántas normales estándar al cuadrado estoy sumando. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. Y miren lo que pasa a medida que aumentamos el número de grados de libertad. ¿Qué ven que pasa con esta función? Tiene más cola. Claro, ese es lo engañoso del eje, ¿no? O sea, será más chiquita. Yo diría que como que se vuelve un poco más simétrica. No es exactamente simétrica, ¿no? Pero miren esto comparado con este otro caso, ¿no? Bueno, ahí exageré, ¿no? Pero ahí, ya. Entonces, si ven que aquí es clarísimo que es asimétrica. Entonces, cuando ustedes aumentan los grados de libertad, como que esto tiende a volverse un poco más simétrico, ¿no? Yo hubiera puesto más puntos para la aplicación, porque con más puntos se ve mejor. Claro, tiene que ser normal, ¿no? No exactamente normal, pero como que se aproxima, ¿no? Como que se aproxima. Pero ahí está la idea, o sea, como que va perdiendo simetría, ¿no? O sea, como que se va comportando de forma más razonable, si quieren. No tanto normal, porque esta siempre empieza en 0. De hecho, ¿por qué será que esta chi cuadrado siempre empieza en 0? O sea, siempre es positiva. ¿Ya? ¿Por qué será que siempre la chi cuadrado es positiva? Levas del cuadrado. Exacto, porque es el cuadrado de la normal estándar. Y es una suma de cuadrados que siempre va a dar valor positivo. ¿Sí? Entonces, ya son las sutilezas, ¿no? Son las sutilezas que ya no es necesario saber, pero ya, pues, ya estamos aprendiendo hasta las sutilezas mejor. Muy bien, entonces aquí hay algunas propiedades del chi cuadrado. ¿Qué es lo que me importa, colegas? Que se acuerden que hay unas láminas donde están las propiedades. Sí, porque algún rato pueden necesitar. No hay tiempo para ver. Pero, por ejemplo, una de estas propiedades ya vimos, ¿no? Primero, es una distribución asimétrica. Quedó clarísimo, ¿no? Es una distribución asimétrica donde el grado de asimetría depende de los grados de libertad. Eso también ya quedó clarísimo con la aplicación.
¿Sí? Entonces aquí ven que para un bajo número de grados de libertad la función es altamente asimétrica a la derecha, la cola que estábamos viendo, ¿no? Y en cambio, cuando aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve cada vez más simétrica. O sea, es un resultado que en realidad es verificado, lo que estábamos viendo, ¿no? Aquí tienen la misma gráfica en donde pueden ver que para diferentes grados de libertad, ¿sí? Ven cómo va cambiando la forma, ¿no? Entonces, como que se va haciendo más simétrica, pero creo que la aplicación es mejor que esta gráfica, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí tienen el valor de la esperanza. La esperanza de la variable es igual a los grados de libertad y la varianza es igual a 2 veces los grados de libertad. Pero bueno, esos detalles no nos preocupan mucho, ¿no? Tal vez esto otro, ¿no? Si tengo dos variables chi cuadrado independientes, recuerden, independiente significa que si sé el valor de la una, eso no cambia la aleatoriedad de la otra. Pero puede ser que les quiera sumar. ¿Por qué? Tal vez algún día nos sirve, y si no nos sirve, mejor. Pero si resulta que sumamos dos chi cuadrados, que nos da como resultado otra chi cuadrado. Y lo que se hace es sumar los grados de libertad. ¿Ya? Entonces, no quiero que se sepan esto de memoria, sino más bien que capten la idea. La idea es que yo, a medida que voy transformando las variables aleatorias, voy obteniendo nuevos patrones de aleatoriedad que suelen repetirse. ¿Sí? Y a veces estos patrones es bueno conocerlos, sobre todo si es que alguna operación que yo haga en el futuro se parece a estos procedimientos. ¿Sí? Pero bueno, por ahora me interesa mucho es que sepan que existe, ¿no? Entonces es la chi cuadrado. Vamos con otra distribución que es la t de student. Probablemente habrán escuchado algunos de ella. Entonces, ¿cómo es esta distribución? Consideremos una variable aleatoria normal. Entonces aquí ven que y es una normal, ¿no? O sea, es una normal con media mu, varianza sigma al cuadrado, y digamos que la versión estandarizada es z. Ya sabemos que la versión estandarizada tiene media 0, varianza 1. Ahora digamos que consideremos también una variable aleatoria con distribución chi cuadrado, de k grados de libertad. Entonces tenemos w, que es una chi cuadrada. ¿Ya? La t de student surge de la siguiente forma. Si estas variables, z y w, son independientes, si ven que este supuesto es bien repetitivo, ¿no? O sea, cada rato nos piden que sean independientes. Entonces, si estas dos, la z, que es la distribución normal estándar, y la w, que es una chi cuadrado, si ambas son independientes, entonces esta división z sobre w dividido, para los grados de libertad, resulta ser que sigue una t de student. ¿Sí? Sigue una distribución que se conoce como student con k grados de libertad, donde ya entenderán que los k grados de libertad, ¿de dónde vienen? De la chi cuadrado. ¿Sí? Entonces, si quieren... bueno, ahí está la distribución t de student. De hecho, es una distribución parecida a la normal, ¿sí? Es una distribución muy parecida a la normal. Pero, a ver, quiero decirles más bien esto. Voy a borrar esto un segundo y ese título. Más bien va la idea al cine. Entonces, retomemos lo que estábamos diciendo antes. Digamos que tengo una variable normal. Si esta normal le transformo en normal estándar, elevo al cuadrado y sumo, ¿en qué se transformó? En chi cuadrado, ¿verdad? Ahora, digamos que yo tengo una normal estándar. Si esa normal estándar la divido para la raíz de una chi cuadrado, y esa chi cuadrada dividido por los grados de libertad, ¿qué me va a dar como resultado? La t de student. ¿Ya? Si algún colega matemático ve que escribo esto, me mata, ¿no? Porque aquí esto no es riguroso, pero es intuitivo. Es para que ustedes más o menos recuerden, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos un poco esa idea, ¿no? ¿Y cuándo va a aparecer una t de student? Va a aparecer. Ustedes tranquilos que va a aparecer, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Tratar de acordarse de estos procedimientos. Entonces, ya sabes, si alguien te dice normal estándar al cuadrado sumada, chi cuadrado. Si te dicen t de student, es la normal estándar dividido para la raíz de la chi cuadrado sobre grados, dividido para grados de libertad. Perdón, ¿no me puede repetir sobre los grados de libertad? Es el número de piezas de información necesarias para sacar un indicador. ¿Eso significa que estoy aumentando el número de eventos? Por ejemplo, si estuviéramos tomando una muestra, estaríamos tomando, si aumento los grados de libertad, aumenta el tamaño de la muestra. Ya. Sino que el problema es que el concepto de grados de libertad es muy genérico. Entonces, en diferentes cálculos puedo requerir a veces un tamaño de muestra, número de experimentos, cosas así, ¿no? Debe aumentar el número de experimentos que serían la muestra. Si vemos a cada observación como un experimento, puede ser. O sea, hasta acercarme un poquito más a la población. Depende de dónde. Si es muestra, sí. Si es que es muestra de una población, puede ser. Sí. Sino que eso les digo, verán, así con absoluto rigor,
no hay un concepto bien clarito de grados de libertad. O sea, si somos bien rigurosos. Claro, puede ser observaciones, puede ser variables, puede ser Exacto. eventos. Y verán, no les voy a mentir, les estoy contando lo que me acuerdo de grados de libertad, porque yo tampoco he entendido muy bien hasta ahora qué son grados de libertad. Sí. De hecho, si alguno de ustedes y también colegas virtuales tiene una mejor explicación de grados de libertad, a mí mismo me interesa, así que nos cuenten, porque hasta donde yo le he logrado interpretar es eso. Pero ahí sí necesitaríamos un estadístico bien riguroso para ver que nos expliquen, ¿no? Porque ahí entra algo que se llama teoría de la información. Entonces ya es otro mundo eso, ¿no? Ajá. No, eso, por ejemplo, significa cuántos pedazos de información quedan libres para sacar el indicador. Sí, porque a veces pasa, ¿no? Sale n-1, n-k, es el número de pedazos de información que quedan libres para sacar el indicador. Al menos esa es la definición que dan en Internet. No sé si en Wikipedia, pero bueno, es la que aparece en Internet, ¿ya? Entonces, sí. De todas maneras, voy a echarle, ven, ya uno como profe, no se trauma, ya voy a echarle un vistazo a ver qué otra interpretación encuentro de grados de libertad, ¿ya? Debe haber alguna más chévere. En YouTube hay todo. Bueno, entonces, aquí ustedes pueden ver la diferencia, ¿no? La distribución normal es la que voy a pintar en amarillo. ¿Qué pasa con la distribución T de student? ¿Qué es lo que pueden notar de la distribución T? La distribución T, sobre todo, pueden ver que tiene unas colas más altas, ¿no? Más pesadas, o sea, concentran más área. ¿Eso qué significa? Que la distribución T de student como que aporta con más dispersión. O sea, como que nos está diciendo, esta variable tiene más, literal, ¿no? Más dispersión. ¿Sí? O sea, como que tenemos menos certezas. Porque con la distribución normal tenemos menos probabilidad de casos extremos. En cambio, con la T-Student como que se aumenta nuestro riesgo de que surjan valores extremos. ¿Sí? Ahora, hay una propiedad, de hecho la vamos a ver en un segundo. ¿Sí? Hay una propiedad, bueno, hay algunas propiedades, ¿no? Aquí están las propiedades. Tal vez la que a mí más me interesa es esta, verán. Como pudieron ver, la distribución de T-Student tiene una forma muy parecida a la normal, la campana, solo que con colas más pesadas, ¿no? Aquí, como dicen, ¿no? Cuando K es pequeño, o sea, pocos grados de libertad, tenemos más acumulación de probabilidad en las colas. Pero en cambio, si K es grande, a veces 30 o más, la distribución T se parece muchísimo a la normal estándar y básicamente son idénticas cuando K tiende a infinito. O sea, cuando K crece, 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 cada vez la T se va a parecer más a una normal. Esa era mi pregunta antes. La chi cuadrada no, cuando tiende al infinito, nunca va a ser igual a la normal. Nunca, porque para empezar tiene ese límite en cero. En cambio, la normal, recordemos que no tiene límite, no se va de menos infinito a más infinito. Ah, ya. Sí, entonces ese es como que la forma más fácil de ver que no es. Ya. Sí, pero es muy buena observación. Entonces, miren aquí. Aquí ustedes pueden ver que tienen varias T de student según cómo cambian los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, fíjense en el caso K igual 1. Para K igual 1, como pueden ver, es la que está más abajo de todas, ¿no? Y al ser la que está más abajo, al mismo tiempo es la que tiene las colas más pesadas. ¿Sí? Las colas de aquí más pesadas. ¿Cómo interpretas eso? Que tenga la cola más pesada en función de las probabilidades. Ya. Me preguntan cómo se interpreta lo de las colas pesadas. Vean, no se reirán, ¿ya? Imagínense que esto es una gelatina, ¿ya? Entonces, como que gelatina. Si le empiezo a aplastar la parte de arriba, ¿qué va a pasar con los lados? Se expanden, ¿no? Entonces, por eso, así se interpretaría. Hay más incertidumbre, más dispersión. Más dispersión. Entonces, así les sé interpretar. O sea, si le estoy aplastando, esa área tiene que irse a algún lado. Entonces, la única opción, por la forma de la figura, es que se vaya a las colas. Y eso se supone que las colitas son como lo esperado en menos probabilidad. Exacto, los casos extremos. Para ya tener control tiene que ser más compacta. Exacto, más compacta el área. Pero si se dispersa... Claro, estoy perdiendo control siquiera. Exacto. No pierdo totalmente tampoco, ¿no? Porque si ven, son colas más pesadas, pero tampoco es que bestia, la mega diferencia. Pero sí se pierde. O sea, esto usualmente pasa cuando tenemos muestras pequeñas. Entonces, cuando tenemos una muestra pequeña, usualmente usamos una T de student y se representa, o esa T de student representa el hecho de que una muestra pequeña aumenta nuestro riesgo de valores extremos. Por tanto, una conclusión errónea. Una conclusión que probablemente que tiene más probabilidad de ser errónea. Sí, exactamente. ¿Cómo podríamos
considerar, por ejemplo, que la muestra es pequeña? ¿O en qué valor, en qué rango podemos hacerlo? Ya, muy buena pregunta. Para ello, veamos una nueva aplicación, ¿no? Entonces, acá abajo tenemos la distribución T y la comparación con la normal. ¿Sí? Quien hizo esta es un poco vago, ¿no? Yo solo copié y pegué, soy más vago todavía, ¿ya? Pero, pero básicamente aquí pueden ver que hay dos funciones, ¿no? La PDF, ¿se acuerdan que les dije que alguna vez se llama esto PDF, ¿no? O sea, es la Probability Density Function. Y la CDF, en cambio, es para la acumulada, de Cumulative Density Function, Distribution Function, ¿ya? Entonces, la C es la de acumulación y en cambio esta es la de densidad. Entonces, miren qué pasa cuando pongo muy pocos grados de libertad. La roja es la T de student, por si acaso, ¿no? Entonces, la roja es la T de student. Y la azul es la normal estándar. Normal estándar. Entonces, por ejemplo, para una muestra de tamaños, bueno, de tamaño 1, obviamente es absurdo, de tamaño 1, pero bueno, se ve que hay muchísima diferencia, ¿no? O sea, ahí sí es clarísimo que hay una enorme concentración de probabilidad en las colas, pero a medida que voy subiendo, hay que sacar, ya, entonces voy subiendo, como que cada vez se percibe menos la diferencia, ¿no? Se dice que cuando se pasa de 30, ya es medio despreciable la diferencia, ¿sí? Entonces ya pueden ver que 16, 27, 28, 29, por eso es que llega hasta 30. Ya en 30 casi no percibo diferencia, ¿no? Entonces, en términos prácticos, podríamos decir que 30 es un valor que permite aceptar que casi son iguales, la normal y la T de student. Pero siempre hay un pequeño margen de error, ¿no? No se olviden, o sea, siempre, así sea bien pequeñito, ¿no? Pero para efectos prácticos con 30 ya. Igual hay una fórmula para calcular la muestra, ¿no? Sí, hay fórmulas. Eso en términos de muestreo, sino que verán, este es un mal de los economistas o un win, no sé. Los economistas no hacemos mucho trabajo de campo. Sí, nosotros casi no nos gusta salir a la calle, ¿no? Que nos vamos a ensuciar. Entonces, ¿qué pasa? Que usualmente nosotros... Estoy molestando, estoy exagerando, ¿no? No, claro que sí, pero de otras formas nos ensuciamos. Con los gobiernos. Pero bueno, al punto al que iba es que usualmente en econometría nosotros trabajamos con muestras dadas. No solemos estar preocupándonos de levantar la muestra. Eso es un trabajo. O sea, de hecho, muestreo es todo un curso. Entonces ahí aparecen las fórmulas, ¿no? Y esas fórmulas usualmente se construyen diciendo, asumamos que hay una distribución normal en la población y quiero cierto nivel de confianza y entonces despejo la n, que es el tamaño de muestra. Entonces es toda una tarea, pero bueno, no es una tarea que hacemos nosotros. Nosotros usualmente cogemos ya procesado. Claro, aspiramos, ¿no? Porque verán, depende de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, datos temporales del PIB, esos son cortos, ¿no? Pero en cambio, datos, por ejemplo, de una SB, digamos, en una encuesta de condiciones de vida, ya son grandes. Y hoy en día que tenemos el Big Data y datos que se levantan en tiempo real, ya son más grandes. ¿Y hay sitios que lo muestran? No, de hecho, hay por eficiencia. Ponte por experimentos naturales. Sí, claro, sí, por eficiencia. Porque por tamaño, o sea, por falta de datos no, sino por eficiencia, claro, porque se vuelve tan masivo que muchos algoritmos no pueden calcular todo. Pero eso también está cambiando, o sea, el poder computacional también está creciendo full. Si han visto el chat GPT, así es, ¿no? Imagínense cuánta información recibe para poder procesar en lenguaje natural, ¿no? Entonces, ¿cómo será el muestreo que hace para recolectar información en Internet? Eso, por ejemplo, debe ser algo así, ¿no? O sea, o será que es masivo y coge todo lo que puede. Es que aprende automáticamente. Claro, pero por ejemplo, ¿cómo se alimenta, me refiero? O sea, ¿cómo se alimenta para, por ejemplo, si yo le pregunto, para hacer una pregunta, no, digamos, ¿quién fue Karl Marx? Entonces, de algún lado debe alimentarse inicialmente, ¿no? La semilla. Entonces, eso es lo que digo, o sea, ¿cómo será que se alimenta? Y la muestra inicial. Entonces, ahí sí, ¿cómo será, no? O sea, mejor no especulo, porque... Bueno, especulo un poquito, ¿verdad? Solo para decirles que, imagínense cómo será con el futuro, ¿no? O sea, en el futuro, ¿quién va a saber de todas estas cosas de economía? Una inteligencia artificial que esté leyendo todos los textos. Resultará ser que de Karl Marx habrá más una inteligencia artificial que los marxistas, que de Keynes habrá más una inteligencia artificial que los keynesianos.
¿Y qué haremos ahí los economistas? Utilizar la inteligencia artificial. O esa nos utiliza a nosotros, no sé, ¿no? Pero bueno, ya mucho. Ya. Bien, entonces ahí creo que está un poco ya la ilustración de la TD Student, ¿no? Luego tenemos otra distribución que se conoce como la F de Fisher o de Snedeker, pero usualmente F de Fisher. Entonces, la distribución F de Fisher también se construye como las otras, no siguiendo una intuición. Entonces, verán, asumamos que tenemos dos variables aleatorias con distribución chi cuadrada, W1 y W2, ¿ya? Entonces tengo dos chi cuadrados, cada una con su propio grado de libertad. La una tiene grado de libertad m, la otra tiene grado de libertad n. Ahora supongamos, igual, lo de siempre, que ambas variables son independientes. Entonces, si se fijan, ¿no? Que ese supuesto de independencia va a aparecer siempre, ¿no? Siempre va a estar ese supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo construyo la siguiente ratio? Miren cuál es esta ratio. Tomo mi chi cuadrado 1 y le divido para sus grados de libertad. Y tomo la chi cuadrado 2 y divido para sus propios grados de libertad. Los matemáticos y estadísticos se dieron cuenta que siempre que se hace ese procedimiento, la variable u, o sea, esta ratio, sigue algo que se conoce como la distribución f de m n grados de libertad. O sea, fíjense cómo esta distribución tiene dos valores para los grados de libertad. El uno, ¿cuál es? El del numerador. Y el otro, ¿cuál es? El del denominador. Esta distribución f también tiene una forma en donde se da todavía más importancia a los casos extremos, ¿no? Si ven aquí la forma de la f, ¿no? Entonces, esta distribución f, igual, ¿no? Parte desde cero, no puede ser nunca negativa. ¿Por qué no puede ser negativa una distribución f? Porque por construcción sabemos que las chi cuadrados siempre son positivas. Entonces, al dividir dos chi cuadrados, igual tiene que salirme positivo, ¿sí? Entonces, esa es la distribución f, ¿no? Y bueno, también la distribución f tiene algunas propiedades, ¿sí? Pero, en definitiva, tal vez, ¿cuál es la más importante? Este es interesante porque, verán, a diferencia de la chi cuadrado, cuando aumentamos los grados de libertad de m y n, como que esta sí se aproxima a una normal, pero con una cola cortada. Sí, o sea, esta distribución f como que sí se aproxima a la normal, pero repito, con una cola cortada, que es la cola que sabemos que no puede ir más atrás de 0. ¿Sí? Y a su vez, resulta ser que cuando n tiende a infinito, recuerden que n es el grado de libertad del denominador, esta distribución tiende a seguir la misma distribución de la variable del numerador, o sea, se empieza a aproximar a una chi cuadrada. ¿Bien? Entonces, eso les puedo comentar, y lo mismo tenemos una aplicación para la f. Entonces, veamos la f y después hacemos como un resumen de lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, veamos la aplicación de la f, ¿no? Entonces, ahí está, distribución f. Entonces, aquí pueden ver que cada autor construye la aplicación como quiere, ¿no? Entonces, aquí ven que el azul es la densidad. Ya sabemos que la densidad representa probabilidades a través de áreas. Y la amarilla es la distribución acumulada, la que va sumando, ¿se acuerdan? ¿No? Ahí, en cambio, la probabilidad se define por la altura. Entonces, miren lo que pasa. Aquí podemos mover R1 y R2. Entonces, ¿qué son R1 y R2? Los grados de libertad, ¿no? No se olviden que la la F se construye de coger una chi cuadrado y dividir para los grados de libertad 1 sobre la chi cuadrado 2 dividida para grados de libertad 2. Esa es la intuición. Entonces, los grados de libertad 1 en este caso son el parámetro R1. Entonces, R1 son grados de libertad 1 y R2 son grados de libertad 2. Entonces, miren qué pasa, por ejemplo, cuando hago que los grados de libertad 2 casi que sean 0, aunque no me da más chance. La azul como que se empieza a parecer a la chi cuadrado, ¿sí? Pero en cambio, si empiezo a expandir los grados de libertad, ¿sí? La azul como que quiere, todavía me falta, bueno, era que le pongan más números, como que quiere acercarse, ¿no? A esta simetría propia de la normal, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden seguir experimentando y viendo qué sale, ¿no? Así, moviendo estos numeritos. Listo. Entonces, aquí pueden ver que las que les he presentado son apenas unos ejemplos de todo lo que hay, ¿sí? Entonces, miren cómo también hay otras. Bueno, uniformes continuas creo que es fácil, ya se imaginarán. ¿Cuál es una uniforme continua? O sea, todos los casos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, no es mucho. La variable normal estándar y las derivaciones chi cuadrado, t y f son las que acabamos de ver. Hay otras que se conocen como variables exponenciales, tienen otras que se llaman variable con distribución de Laplace,
la distribución gamma, distribución Weibull, distribución Cauchy, y de hecho, para todas uno puede encontrar vínculos. O sea, uno puede pasar, miren aquí como por ejemplo, ¿qué pasa? Miren. Todas tienden, no tienden, pero la normal es el centro, ¿no? Sí, como que el normal es el centro. Entonces, miren, como de la normal, yo hago una transformación y llego a la normal estándar. De la normal estándar, hago otra transformación y llego a la chi cuadrado. De la chi cuadrado hago otra transformación, llego a la f y debería haber un camino. Encima estos gráficos no son perfectos, ¿no? Si quiero llegar a la t de student, ¿qué me tocaría hacer? Chi cuadrado, normal estándar y chi cuadrado, ¿no? Entonces, como que me falta un camino, ¿verdad? Y ahí está la T de Student. Ese es el camino que medio hemos aprendido, este. Pero si ven que hay muchos más caminos, ¿sí? Claro, si estuviéramos en una maestría en estadística, ahí sí estaríamos más obligados incluso a demostrar estos resultados, ¿no? Porque se puede demostrar, ¿sí? O sea, se puede demostrar. Para eso se utilizan los momentos. ¿Se acuerdan que les hablaba que hay el primer momento, segundo momento, tercer momento? Y se puede aumentar cualquier cantidad de momentos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se suele hacer? Digo, ok, voy a demostrar que esta variable transformada se volvió otra variable, viendo qué pasa con sus momentos, ¿ya? Pero eso ya es bien teórico, ¿no? Ahora, incluso este esquema que les estoy presentando está simplificado porque en realidad es más... me faltó distribución beta. Pero está muy simplificado, me voy a irme un ratito al final, porque en realidad esta cosa es más compleja. No, esa no, disculpen, ya me emocioné. Este de acá es. Ya. Entonces, este es un mapa todavía más completo de cómo se dan estas distribuciones. ¿Y qué pasó aquí? Este no es, disculpen. Ya. Entonces, miren el mapa, no sé si completo para colma. ¿En dónde está la normal? Como que está por aquí, ¿no? Entonces, si ven como la normal estándar está por acá, ¿no? La chi cuadrado, ¿dónde estará? Si lo van a ver. Pero, Chi ¿por qué cuadrado. hay bastantes, más o menos los mismos nombres del anterior gráfico, pero 1, 2, 3? Lo que pasa es que, o sea, buena pregunta. Hasta donde me acuerdo, o sea, creo que son variantes en los momentos, no me acuerdo bien. No me acuerdo bien. Voy a ser franco, de esto copié de Wikipedia. Es que también ya da despecho, ¿no? O sea, a veces este camino es como que ya, pues, no encuentro ni las que estudiamos. A ver, vamos a ver si encontramos. Normal, estándar normal, chi cuadrado, ¿dónde está la T de student? Sí, por ahí también aparece el log normal. O sea, es un desastre ya. Ya está entendido, es un desastre. Sí, entonces, colegas, como que haciendo las respectivas transformaciones, al final todos tienen vínculo con la normal. ¿Sí? Y aparte de la normal, ¿cuál hay? Así con esa tendencia que todos se acerquen, la binomial. Binomial. La binomial, que si se acordarán era este grupo de Bernoullis, o sea, tener varias veces el experimento éxito o fracaso. Entonces, si quieren, la binomial es casi el equivalente discreto de la normal. ¿Sí? De hecho, eso es justo lo que les voy a explicar. Solo que no me quiero olvidar este ejemplo, verán. Esto es como tener a un buen día en 100 años de soledad. Si han leído 100 años de soledad, sabrán que todos se llaman buen día, Dios mío. Sí, entonces es como que el árbol genealógico de 100 años de soledad, ¿no? Sí. De hecho, ¿alguno se acuerda cómo termina 100 años de soledad? Nace el niño con una cola de puerco. Con una cola de puerco. Sí, y ahí sí caen todas las maldiciones, ¿no? O sea, sí. Vale la pena leer. Sí, creo que ese es más difícil que este gráfico. O sea. Ya. Bueno, entonces, a ver, ya vimos las distribuciones, ya casi terminamos esto, ¿no? Ya, la F de Fisher, ya. Entonces, justamente, como les decía, hay varias aproximaciones importantes. Y ya vimos algunas, ¿no? O sea, como quien resumiendo, hemos visto que la normal... Perdón, solo voy a decir. No, gracias. Ya, de la normal, haciendo una transformación, podemos pasar a la normal estándar. ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la transformación? O sea, tomar X sería la normal, ¿no? Le quitas la media, divides para la desviación estándar, tienes la normal estándar Z. Luego, de la normal estándar, ¿a cuál podíamos pasar? A la chi cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la idea de la chi cuadrado? Sumar la normal estándar al cuadrado. O sea, tomar una Z1 al cuadrado, más Z2 al cuadrado, más Z3 al cuadrado.
Esta podemos llamarle W. Y esa sería una chi cuadrado. Por cierto, esta es la letra griega chi, ¿no? Chi cuadrado, ¿con cuántos grados de libertad en este ejemplo? 3. Porque son 3 las que estoy sumando. ¿Ya? Luego, ¿cómo podríamos sacar la T de student? ¿Sí? Yo puedo coger y tomar una normal estándar y dividirle para la raíz de la chi cuadrado para los grados de libertad. ¿Ya? Entonces, en vez de z, pongamos la normal estándar. ¿Sí? Entonces, ya sé cómo construir o de dónde nace una T de student. Y finalmente, ¿de dónde sale una f de Fisher? Sería tomar una chi cuadrado dividida para sus grados de libertad 1. Entonces sería chi cuadrado 1. Tienes 3. Ah, bueno, en el ejemplo no. En general dejémosle como grados de libertad. ¿Sí? Pero si tienes más de 3 zetas, más de 2 zetas, ahí ya no aplica la F. Ah, no, para cualquiera. O sea, aquí puse 3 por poner 3, por dibujarlo, ¿no? Pero puede ser cualquier valor. O sea, puedes tener 5, 10, 20. Yo no cacho de dónde sale la letra chi cuadrado. Ah, sería otro grupo de cálculos. Por ejemplo, no, sería otra... Ah, ya. Por ejemplo, podríamos hacer una... Este es chi cuadrado 1, digamos. Una chi cuadrado 2 podría ser una z4 al cuadrado más z5 al cuadrado. Es otra distribución. Entonces, esta, por ejemplo, la chi cuadrado 2, ¿cuántos grados de libertad tendría? 2, porque solo estoy sumando 2 variables. Entonces, sería otra variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa que se sepan, colegas? Esto. Pero la F solo aplica para 2 distribuciones, ¿no? Para 2 distribuciones chi cuadrado. Es lo que hay que acordarse. Exacto. Por ejemplo, cuando uno está haciendo una investigación, es una persona maestría, y yo tomé la muestra de una institución de telecomunicaciones, con 3.500 casos, ¿no? A nivel nacional, máquina, Ya. en lugar. Ajá. Y claro, me metí en el SPSS y tenía elementos de chi cuadrado. Pero entonces, ¿cómo funciona en el sistema? Ya me saca el chi cuadrado de lo que yo tomé esa muestra grandota. ¿Contra qué le compara haciendo otra instrucción? Ya, tocaría ver qué prueba en concreto se hace, pero hay una prueba que se llama justamente prueba chi cuadrado, que es la que usualmente tiene ese nombre, ¿no? Sí. En ese caso, lo que se suele hacer es una prueba de bondad de ajuste, se llama, o sea, tratar de ver a qué se parecen los datos, Ya. ¿sí? O, dependiendo del tipo de prueba, también sirve para ver si los datos se puede asumir como independientes. Entonces, ahí tocaría ver en la nota técnica exactamente a qué tipo de prueba chi cuadrado se refiere. A veces es independencia. O sea, hay varios chips. Hay varias pruebas chi. No. ¿Por qué se les llama prueba chi? Porque la prueba usa un indicador que tiene esta forma. Por eso se le llama prueba chi cuadrado, porque es una prueba que usa este resultado, pero aplicado a un caso. Por ejemplo, ¿no? Si ven que aquí la chi cuadrado surge de ser x menos mu. Entonces, la prueba chi cuadrado de independencia, ¿qué significa? Usualmente dice, a ver, asumamos que mu es generado aleatoriamente. Entonces, si yo saco la distancia entre mi dato y un dato generado aleatoriamente, si se supone que son independientes, no debería haber mucha diferencia. Más o menos, no me acuerdo exactamente cómo es, pero más o menos así. Entonces, por eso se les llama prueba chi cuadrada. Pero no es porque yo haya tomado otra muestra que la compara, sino que es el programa el que hace su comprobación. Claro, es el programa que hace su comprobación dependiendo del cálculo interno que está haciendo. Entonces, en uno de los cálculos internos justo le salió ese tipo de cosas y por eso asume chi cuadrada. Y verán, es asumir, porque recuerdan que hay el supuesto de independencia en todito, ¿no? Sí, que sabes otro tipo de... Ese es otro problema que entre economistas siempre nos olvidamos los supuestos que sostienen nuestros resultados estadísticos. Sí, pero bueno, ya hemos de hablar de eso, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarles ahora un ejemplo de aproximación, ¿sí? Que justamente como nos hacía mención, ¿cómo era su nombre? Raquel, ya. Voy a empezar a aprender los nombres, ya. Raquel, Lorena, ya, los nombres que importan. ¿Listo? Raquel, Lorena. Ya, entonces... no he cambiado, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar la clase, vamos ahora a ver una interesante aproximación que existe entre variables aleatorias, que se conoce como la aproximación normal a la distribución binomial, ¿ya? Vale la pena recordar, esto lo vimos hace algunas clases, que una variable aleatoria binomial básicamente es una variable
en donde n indica el número de experimentos. ¿Sí? Lanzar la moneda, por ejemplo. ¿Sí? 10 lanzamientos de moneda. P indica la probabilidad de éxito y X me indica el número de éxitos que se da durante esos experimentos. ¿Sí? Por ejemplo, obtener X caras en n lanzamientos de una moneda donde obviamente sabemos que la probabilidad de éxito es 0,5. ¿Sí? Entonces recuerden que la binomial nos permite sacar este tipo de probabilidades. ¿Por qué me interesa hablar de esto? Recuerden que la binomial es para variables de tipo discreto. ¿Sí? Pero resulta ser que podemos usar la distribución normal que es continua para aproximarnos incluso a problemas discretos. ¿Sí? Para que vean un poco el por qué la normal es tan importante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí hay un teorema matemático que no vamos a demostrar, pero es el teorema de De Moivre-Laplace, que si uno quiere demostrar puede ver el libro de Ross. Eso va a estar al final de las láminas, ¿no? Ahí está el enlace del libro de Ross. Entonces, básicamente se tiene que si uno, ¿sí? Cuando uno tiene una cantidad n lo suficientemente grande, o sea, tengo una enorme cantidad de intentos o de experimentos de Bernoulli, y la probabilidad p no es muy extrema, o sea, no está muy cerca ni a 0 ni a 1, entonces resulta ser que la binomial se puede aproximar con una distribución normal. ¿Sí? En la práctica basta con que tengamos más de 30 experimentos y ya se ve la aproximación. ¿Ya? Igual, como siempre, va a ser más fácil ver esto en un software, ¿no? Entonces vamos a ver otra aplicación en matemática. Creo que es la última que tengo por acá. Ah, no, sí tengo unitas más, pero bueno, eso queda para la próxima clase. Entonces miren esto. Tenemos aquí una gráfica en donde ven que está el parámetro n. N, ¿qué es? El número de experimentos de Bernoulli, o sea, el número de experimentos éxito-fracaso. ¿Ya? Y el parámetro P es la probabilidad de éxito. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa cuando, digamos, bajo la probabilidad de éxito y bajo el número de experimentos. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver que tenemos dos figuras, ¿no? Una figura que está como barras y otra figura que es la función. Entonces, ¿qué está haciendo el software? Está comparando la binomial, que es discreta, ¿sí? Esas serían las barras, ¿no? O sea, estas barritas de aquí representan la binomial, que es lo discreto, y en cambio, la forma que está aquí, la función, es la campana de Gauss de la normal, que es la continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, teniendo esto, empezamos a subir el número de experimentos de Bernoulli en la binomial? Pongamos unos 30 nomás, como decía la lámina. Como pueden ver, a medida que voy aumentando el número de experimentos, cada vez más se van aproximando la binomial y la normal. ¿Sí? O sea, es como que hay una aproximación entre lo discreto y lo continuo. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que para ciertos fenómenos discretos puedo facilitarme la vida usando más bien la versión continua. ¿Qué tal si no tengo 30 y le subimos más todavía? Miren, subámosle a... Lo continuo lo discreto, ¿no? Se aproxima, yo diría se aproxima, porque en realidad, vean aquí, o sea, se ve que hay diferencia, ¿no? O sea, sí hay diferencias, ¿no? Pero cada vez son más pequeñitas. Que cuando lo discreto tiende al infinito, Exacto. la variación infinitesimal es algo súper pequeño que es como una recta. Claro, exacto. Y eso forma la curva. Exacto. O sea, si yo llevar esto al límite con n tendiendo a infinito, ahí veríamos que se... De hecho, eso dice el teorema de Moivre-Laplace. Sacando el límite cuando el n va al infinito. Sí, es un límite. Sí, es un límite. Sí, sí, precisamente. Ahora, para esto mismo tengo otra aplicación. Verán, aquí hay una página que se llama Matemáticas Visuales. Súper chévere esta página. Porque aquí también pueden hacer lo mismo, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que está la distribución binomial. Y aquí pueden ir cambiando el número de experimentos, ¿no? Entonces, bajando el número de experimentos. Entonces, si ven como que se ve bien discreta, ¿no? Van aumentando el número de experimentos y ¿qué pasa? Como que ya va apareciendo normal, ¿no? Y le pueden mover para que se vea incluso mejor, vean. Este está bien amigable, por eso me gustó. Subámosle más los experimentos, hasta 50 llega. Entonces miren cómo eso es discreto, pero ya casi se parece a la normal, ¿no? Entonces doy clic aquí y me pone la línea de la normal, ¿no? Casi es lo mismo, ¿sí? Entonces esta aproximación es bien chévere porque no tanto podemos hacer con la aplicación, sino por el mensaje que nos da. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos da? Que si queremos hacer teoría de probabilidades, muchas veces nos basta con la normal. Y la próxima clase vamos a ver un resultado todavía más poderoso que se llama el teorema del límite central, en donde nos va a decir que bajo ciertas condiciones todo se puede aproximar a la normal.
Todo, o sea, todo lo que queramos. Solo hay que hacer los cálculos correctos y lo más importante, tener un buen tamaño de muestra. Sí, eso es lo más importante, tener un buen tamaño de muestra y ahí vamos a ver que estas aproximaciones valen. O sea, eso ya depende de cada caso. Si tengo una dispersión muy grande, es de esperar que voy a necesitar una muestra más grande. Si tengo una dispersión pequeña, es de esperar que tal vez necesite una muestra más pequeña. Pero ya depende de cada población y de cada problema. Eso entonces, colegas, creo que por hoy podemos quedarnos hasta ahí. Y con eso también hemos cerrado, creo, este bloque de láminas. Y la próxima clase vamos con el otro bloque de láminas. Así que creo que estamos ahí muy bien, colegas. El día de hoy nos hemos portado bien, así que descansamos. ¿Listo? Ya, déjenme solo, cierro la grabación.